Si puedo dar 2 pasos cada segundo y por cada paso que doy avanzo 70 centímetros, entonces ¿cuánto tiempo voy a necesitar para poder recorrer 2 kilómetros? Notemos que nos están pidiendo que el resultado lo demos en horas. Eso quiere decir cuánto tiempo voy a necesitar en horas para poder recorrer esos 2 kilómetros. Vamos a resolver este problema de conversiones utilizando simplemente los factores de conversión. Para empezar, tenemos que establecer claramente la rapidez con la que esta persona puede caminar. Como podemos ver, nos están diciendo aquí que la persona puede dar 2 pasos por cada 1 segundo, lo cual quiere decir que esta es su rapidez. Por ello, vamos a expresar la rapidez de esta manera. Decimos que su rapidez es de 2 pasos, donde la P significa la palabra pasos, sobre segundos o 2 pasos por segundo, esto es lo mismo. Pero hay algo importante aquí y es que nos está diciendo que por cada uno de esos pasos que da, solo por un paso, avanza 70 centímetros. Es decir, que por 2 pasos estaría avanzando 140 centímetros. 70 por 2 es 140. Lo cual nos quiere decir que la rapidez es de 2 pasos por segundo, pero eso es lo mismo que decir 140 centímetros por segundo. Ahora, si nosotros analizamos, nos están dando la rapidez de la persona y también nos están preguntando cuánto tiempo le tomará a esa persona recorrer esta distancia de 2 kilómetros. Por lo tanto, si un problema está sujeto a una rapidez, a un tiempo y a una distancia, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Y este tipo de movimiento, como su nombre lo indica, es aquel en el que los objetos van siempre a la misma velocidad y en línea recta. Pues como este movimiento relaciona a la distancia, a la rapidez y al tiempo, la fórmula principal para calcular la distancia recorrida es esta, la cual nos dice que esta distancia es el producto entre la rapidez del objeto por el tiempo que le toma recorrer esa distancia. Pues si nosotros analizamos, lo que a nosotros nos están pidiendo de esta fórmula es el tiempo con el que esta persona logra recorrer una distancia de 2 kilómetros con una rapidez de 140 centímetros por segundo. Por lo tanto, nosotros simplemente podemos despejar el tiempo de esta fórmula y nos quedaría de esta manera. Es decir, que para encontrar el tiempo que a esta persona le va a tomar recorrer esos 2 kilómetros yendo con una rapidez de 140 centímetros por segundo, se puede calcular utilizando esa fórmula. Entonces podemos decir, aquí nos están dando la rapidez, también nos están dando la distancia y nosotros tenemos que encontrar el tiempo. Pero aquí viene algo importante, porque la distancia a nosotros nos la están dando en kilómetros y aparte nos están pidiendo que el tiempo lo expresemos en horas. Por lo tanto, esta rapidez de 140 centímetros por segundo debemos convertirla a kilómetros por hora para trabajar en las mismas unidades de medida. Pues como vamos a utilizar los factores de conversión, vamos a escribir esa rapidez de 140 centímetros por segundo en forma de fracción. Ya lo tenemos por aquí, vemos que los 140 centímetros están en el numerador y los segundos están en el denominador. Esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es volver a copiar esta expresión de este lado. Una vez que lo tenemos aquí, nosotros debemos entender que lo que realmente queremos hacer es multiplicar a esta fracción por 2 factores de conversión que nos permitan eliminar los centímetros y los segundos para convertirlos en kilómetros y horas respectivamente. Por lo tanto, es indispensable que nosotros conozcamos esas 2 equivalencias, que 1 kilómetro tiene 100.000 centímetros y que 1 hora tiene 3.600 segundos. Vamos a escribirlo de este lado. Una vez que tenemos este dato por aquí visible, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos 140 centímetros por segundos por el primer factor de conversión, que sería esta primera equivalencia entre kilómetros y centímetros expresada en forma de fracción. Tomando en cuenta que si los centímetros aquí están en el numerador, si yo los quiero eliminar, pues ahora cuando yo exprese el factor de conversión que me permita eliminar los centímetros, debo colocar a esos centímetros en el denominador. Vamos a hacerlo de este lado. Ya lo tenemos de este lado. Como podemos notar, los centímetros aquí están en el numerador. Yo por conveniencia ahora los puse en el denominador para poder eliminarlos. Notemos que esta fracción representa al número 1, puesto que estamos diciendo que en 1 kilómetro hay exactamente 100.000 centímetros. Lo cual nos da a entender que tanto lo que está en el numerador como lo que está en el denominador es la misma cosa. Por lo tanto, si existiera una división entre estas 2 cosas, el resultado sería 1. Entonces, lo que yo realmente estoy haciendo es que estos 140 centímetros por segundo
los estoy multiplicando por el número 1, lo cual quiere decir que al final yo voy a tener esos mismos 140 centímetros por segundo, pero expresados en otra unidad de medida. Pues ahora que ya puse este factor de conversión para eliminar los centímetros, voy a colocar un siguiente factor de conversión que me va a permitir eliminar los segundos. Pues ese nuevo factor de conversión será la equivalencia 1 hora es igual a 3600 segundos expresada en forma de fracción. Vamos a colocarla de este lado. Y bueno, ya lo he colocado por aquí. Como podemos notar, en este caso los segundos estaban en el denominador. Por lo tanto, para poder eliminarlos, ahora yo los coloqué en el numerador con este factor de conversión. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es una multiplicación entre fracciones. Para eso debemos saber multiplicar fracciones y debemos entender que realmente lo que se hace es multiplicar a todos los numeradores y a todos los denominadores y al final simplificar la fracción si se puede. Por lo tanto, al multiplicar 140 por 1 por 3600, obtenemos como resultado 504.000. Vamos a colocarlo de este lado. Una vez que tenemos ese producto entre los números que estaban en el numerador, lo que tenemos que hacer es expresar a los símbolos del centímetro, kilómetro y segundo en forma de producto de este lado, puesto que no se pueden simplificar porque son unidades de medida distintas. Por lo tanto, ponemos por aquí el signo de la multiplicación, en este caso lo vamos a hacer por medio de un punto, ponemos los centímetros, luego otra vez colocamos el signo de multiplicación y ponemos los kilómetros, y por último colocamos otra vez el signo de multiplicación y colocamos los segundos. Ahora hacemos lo mismo pero con los números que están en el denominador, por lo tanto multiplicamos 1 por 100.000 por 1 y el resultado es 100.000. Vamos a colocarlo de este lado. Pues una vez que lo tenemos va a pasar lo mismo para el símbolo de los segundos, los centímetros y las horas. Vamos a expresarlo en forma de producto por aquí. Y aquí es donde viene la cancelación de algunos de esos símbolos, porque son factores que se repiten tanto en numerador como en denominador. Por eso simplemente los podemos eliminar, cancelar o suprimir. Como por ejemplo, en este caso, los centímetros se van con los centímetros, los segundos se van con los segundos y nos están quedando simplemente kilómetros sobre hora. Recordemos que esto funciona únicamente cuando tenemos factores tanto en el numerador como en el denominador. Si esas cantidades se estuvieran sumando o restando, ahí ya no funciona. Por lo tanto, lo único que nos queda es hacer la división 504.000 entre 100.000 y colocar la unidad de medida kilómetros sobre hora. Al dividir 504.000 entre 100.000 obtenemos 5.04 y nos quedan kilómetros por hora. En este momento ya convertimos esta rapidez de 140 centímetros por segundo a kilómetros por hora. Una vez que ya tenemos la rapidez expresada en kilómetros por hora y la distancia expresada en kilómetros, vamos a utilizar esta fórmula para encontrar el tiempo que nos tardaríamos en recorrer esa distancia de 2 kilómetros. Si nosotros notamos, esta fórmula tiene aquí un cociente, lo cual nos indica que la distancia debe dividirse entre la rapidez. Por lo tanto, nosotros podemos expresarlo de la forma convencional con la que expresamos una división, es decir, de esta manera, la distancia dividida entre la rapidez. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer simplemente es sustituir esos datos que ya tenemos y así vamos a encontrar el tiempo. Vamos a hacerlo de este lado. Ya lo tenemos por aquí, vemos que el tiempo es igual a la distancia, que en este caso son 2 kilómetros, dividido entre la rapidez, que son 5.04 kilómetros por hora. Como nosotros vemos, la rapidez la estamos expresando en forma de fracción, por lo tanto, para poder hacer una división de una manera más sencilla, a este 2 kilómetros vamos a agregarle un denominador 1. Y aquí es donde nosotros simplemente tenemos que recordar cómo se hace una división de fracciones. Pues simplemente multiplicamos numerador con denominador y multiplicamos este denominador con el numerador de la siguiente fracción. Obviamente esta división puedes hacerla con el método que tú prefieras. Si quieres utilizar la famosa ley del sándwich, puedes hacerlo, pero en este caso nosotros vamos a utilizar esta forma. Entonces colocamos esto por aquí de una vez y vamos rellenando numerador y denominador. Comenzamos con el numerador y para ello tenemos que multiplicar estos 2 kilómetros por 1 hora. Si multiplicamos 2 por 1, eso nos da 2. Y si multiplicamos kilómetros y horas, pues simplemente tenemos que poner esos símbolos por aquí expresados en forma de producto. Una vez que multiplicamos esto, ahora vamos a multiplicar de esta forma, es decir, el denominador 1 por 5.04 kilómetros. 1 por 5.04 es 5.04 y los kilómetros solo se agregan. En este momento nosotros podemos notar que tanto en el numerador como en el denominador tenemos a los kilómetros como factor. Por lo tanto, simplemente podemos eliminarlos, cancelarlos o suprimirlos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es esa división que nos ha quedado por ahí.
2 dividido entre 5.04. Al hacer esa división, el resultado nos da aproximadamente 0.4 horas. Vamos a colocarlo de este lado. Y este es nuestro resultado final. El tiempo que una persona se va a tardar en recorrer 2 kilómetros con una rapidez de 140 centímetros por segundo es de 0.4 horas, tomando en cuenta que la persona siempre va a la misma velocidad. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Sígueme para ver más contenido como este. Hasta la próxima.